y vamos ajustando. Ustedes avísenme cuando vean bien el Power compartido y si me escuchan bien. Ahí se ve el power y se escucha. Perfecto. Bueno, tenemos que dar lo que son, como dijimos recién, abdomen. Vamos a ir a las imágenes normales de abdomen, es decir, a la anatomía. Primero del abdomen lo que tenemos que saber, que ya sé que lo saben, es que es aquella estructura, aparte del cuerpo humano, que se encuentra dispuesta entre lo que es el tórax y la pelvis. Y obviamente que como consecuencia de la ubicación que tiene, va a ser el contenedor de los órganos más importantes del aparato digestivo y genitourinario. Siempre que nosotros hablamos de alguna parte del cuerpo, ya sea tórax, abdomen, lo que sea, tenemos que saber que tenemos un continente y un contenido. Dentro de lo que es el continente tenemos las estructuras óseas y musculares. Dentro de lo óseo vamos a mencionar a las últimas costillas, a la columna dorsal o torácica, la lumbar y la porción superior de los huesos pélvicos o ilíacos. Y dentro de lo muscular, que esto a veces se los pinchan, así que háganme acordar que se los mostremos, son dentro de los posteriores el cuadrado de los lomos y el psoas mayor y músculo ilíaco. Los músculos anterolaterales del abdomen, que hacia anterior tenemos los rectos del abdomen, y hacia lateral, que son estos los que suelen pincharle, son de adentro hacia afuera, el transverso del abdomen, el oblicuo menor y el oblicuo mayor. ¿Sí? Y después todo lo que es el contenido, que es lo que estábamos mencionando recién. Dijimos que va a tener los órganos más importantes del aparato genitourinario y del aparato digestivo. Así que básicamente vamos a tener el peritoneo, que esas vísceras gastrointestinales, los riñones, glándulas suprarrenales, el resto del tracto urinario, etcétera. Dentro de los métodos por imágenes que nosotros tenemos para evaluar el abdomen, vamos a poder mencionar a la radiografía, a la tomografía, a la ecografía, la resonancia y la colonoscopia virtual 3D. Ahí les dejamos después de cada uno del estudio para qué se pueden llegar a usar. Pero para imágenes, y en realidad para lo que es abdomen también, lo que más se usa son la tomografía y la ecografía. Esos son los dos métodos por imágenes que más se usan. Así que vamos a apuntar más que nada a lo que es la tomografía, porque la ecografía en realidad deberíamos tener un ecógrafo como para ir mirando el órgano y demás, que no contamos con eso. Así que nos vamos a abocar a lo que es la tomo, ¿sí? Pero sepan que los dos estudios que más se usan son la ecografía y la tomografía computada. Dijimos que vamos a ir entonces con lo que es la tomo. Esto seguramente ya lo saben y lo tienen recontra en claro, pero recuerden que cuando nosotros tenemos una tomografía, tenemos que indicar y poder reconocer también en qué corte estamos. Así que de izquierda a la derecha de la pantalla tenemos la tomografía en corte axial, la tomografía en corte coronal y por último en un corte sagital. Bien, que ustedes mencionen que sea una tomografía, ponerle tomografía axial computada, o que digan que es una tomografía en corte coronal, por ejemplo, o que sea una reconstrucción tomográfica, no les van a hacer mucho problema. Pero ¿entienden cuál es la diferencia de eso? Porque algunos hablan de reconstrucciones tomográficas y otros no. Sí, sí. Bien. Yo mi recomendación, o sea, ustedes hagan lo que quieran, pero creo que ahora hoy en día los tomógrafos ya no hacen tanto, o sea, no hay tanto que hagan reconstrucciones y son más bien como que el tomógrafo te obtiene la imagen en el corte. Entonces yo diría, solamente hablaría de tomografías computadas y no de reconstrucciones. Si lo dicen no va a estar mal, pero bueno, puede ser que alguien les haga esa aclaración, como que ya hoy en día no hay tantos tomógrafos que hagan reconstrucciones. Nada, detalle. ¿Hasta acá alguna duda? No, ninguno. Bien. Acá les dejo una imagen entonces de lo que es una tomografía axial computada de abdomen, en donde nosotros vemos, acuérdense que es desde los pies. Así que la imagen es inversa. Fíjense, así es más o menos como nosotros veríamos al paciente, desde los pies. Por eso el hígado me va a quedar hacia la izquierda de la pantalla y el vaso me va a quedar hacia la derecha de la pantalla. ¿Sí? Tenemos entonces hacia arriba es lo que es anterior, hacia abajo es posterior, y como son imágenes en espejo, tenemos la izquierda de este lado y la derecha de este otro. ¿Bien? Es una pavada,
por ahí que uno esté remarcando esto, pero muchas veces lo que hemos visto en exámenes es que por ahí tienen algo acá y ustedes dicen arriba de la tomografía, en la parte de arriba. Acuérdense que esto es anterior en un corte axial, ¿sí? Entonces, si ustedes ven algo acá, nunca digan hacia arriba, porque sería hacia anterior. Son pavadas, pero son detalles que los profesores lo tienen en cuenta porque la técnica o la forma de la descripción del estudio y poder reconocerlo también se toma en cuenta, ¿sí? Ahora sí, vamos a lo que es la tomografía de abdomen. Tenemos que saber que la tomo va a ir desde las bases pulmonares hasta las crestas ilíacas y que nosotros podemos hacerlas con contraste oral y o endovenoso. Y acá es cuando nosotros vamos a hablar de los estudios multifases, es decir, que podemos tener la tomografía en una fase arterial, en una fase venosa o en una fase excretora. Y esto lo tenemos que poder reconocer. Bien, ¿cuáles son las indicaciones para hacer una tomografía de abdomen? Cualquier paciente que tenga un dolor abdominal, obviamente que no es que me duele la panza y lo meto al tomógrafo, sino que después de una evaluación me parece que puedo llegar a tener algún tipo de compromiso donde yo sepa que por una ecografía no puedo visualizarlo, entonces apunto a un método complementario que sea un poco, que tenga un poco más de sensibilidad y especificidad para lo que yo necesito, entonces puedo usar la tomografía para la obstrucción intestinal, complicaciones posoperatorias, para, en el caso de un traumatismo o compromiso vascular. Bien, esas serían más o menos las indicaciones de una tomografía de abdomen. Vamos entonces con lo que es el contraste endovenoso. Nosotros cuando ponemos el contraste, dijimos recién que podemos ir pasando por las distintas fases. Una tomografía sin contraste y luego ver las distintas fases del contraste endovenoso. Y acá mencionamos entonces a la fase arterial, que es dentro de los primeros 20 a 30 segundos es que se obtiene. Una fase venosa, que es a partir de los 30 segundos en adelante, hasta los 5 minutos, pero acá se puede dividir en dos, una fase portal y una fase venosa propiamente dicha, y una fase excretora que es a partir de los 10 minutos. ¿Alguien sabe cómo reconocemos cada una de estas fases? Por ejemplo, una fase arterial, qué es lo que tienen que ir a mirar para saber que estamos en una fase arterial? La aorta y la corteza del riñón en este corte. Perfecto, perfecto. ¿Y por qué la corteza? ¿Qué es lo que voy a buscar? Está muy bien lo que me decís. ¿Qué es lo que yo veo en Eh, la fase arterial que por ahí en otra no? o sea, sí, como que resalta solo la corteza, no sé cómo Perfecto. explicarlo. Está muy bien, es eso, resalta la corteza. Lo que nosotros le llamamos, ven que, estos son los riñones, ¿no? Ven que se ve bien clarita la corteza y adentro la médula. Nosotros a esto le llamamos la diferenciación córtico-medular. En otras palabras, es eso que vos me estás diciendo, que es que la corteza se ve realzando, ¿sí? Está muy bien lo que vos me decís. Entonces, ¿cómo yo sé que estoy en una fase arterial? Porque voy a buscar el contraste bien blanco en las arterias. Acá tengo la aorta, así que la voy a buscar ahí. Y punto aparte, también tengo lo que es la diferenciación córtico-medular. Bien, una fase venosa, ¿cómo la reconozco? ¿A dónde voy a ir a buscar el contraste? En todo el parénquima hepático y ahora el riñón va a tener la médula también, entonces se deja de ver esa diferenciación córtico-medular. Tal cual, está perfecto. Nosotros ahora estamos en una fase venosa, así que en realidad el primer punto donde yo lo tengo que ir a buscar es a las venas. ¿Qué venas? Vena porta, vena cava inferior, cualquier vena que yo vea en abdomen que me sirva. Ahora, está muy bien ver el hígado, porque fíjense en una fase arterial cómo se ve el hígado, y en una fase venosa cómo es que se ve. Fíjense que realza más, y eso es por la irrigación que tiene el hígado. Y dato no menor es esto que mencionaba la compañera recién, que ahora yo ya no tengo a nivel renal la diferenciación córtico-medular, ¿sí? Esto es importante para lo siguiente, que ha pasado en el examen, así que vamos a ajustarlo ahora, que por ahí ya lo hicieron en la semana. Pero nosotros podemos tener esta tomografía y que nos preste un poco la duda de si estamos en una fase arterial o en una fase venosa.
Porque yo si voy a buscar la aorta, ¿ven que está más hiperdensa a comparación de los músculos paravertebrales? Entonces ustedes tranquilamente pueden agarrar y decir, che, sí, igualmente podría estar en una fase arterial, porque yo no la veo así como tal, pero la veo más clarita que los músculos paravertebrales. Entonces ahí tengo que ir a pararme a otro lado. Puedo ir a buscar, por ejemplo, las venas, o puedo ver acá en los riñones. Yo ya no veo la diferenciación córtico-medular. Entonces le voy a poner el sello de que estoy en una fase venosa. Me estoy yendo de la fase arterial para entrar en la fase venosa. ¿Bien? ¿Me siguen? Sí, re. Bien, para eso me sirve un montón. Muchas veces pasa también que tienen una imagen de la aorta así, que se ve más hiperdensa que los músculos paravertebrales, pero no se ve así de blanca como es en esta, y les agarra la duda. Pero van a ver los riñones y los riñones se ven de esta forma, con la diferenciación corticomedular. Entonces ahí agarran y dicen, bueno, no, me estoy yendo de la fase arterial, pero todavía sigo estando. ¿Por qué? Porque los riñones me lo terminan de confirmar. ¿Sí? Por eso lo de los riñones está buenísimo que lo tengan en claro, porque me va a servir muchísimo si tengo el corte que pasa por los riñones para poder terminar de discernir en qué fase es que estoy. ¿Bien? Y por último, la fase excretora, que es a partir de los 10 minutos, que fíjense, obviamente lo vamos a ir a buscar a la vía del tracto urinario ya saliendo. Entonces acá tenemos los dos riñones con los cálices y la pelvis renal y después ya sigue con el ureter. ¿Bien? ¿Dudas con esto del contraste endovenoso? Después lo practicamos cualquier cosa. ¿No? No, a mí no me quedó re claro. Bien, cualquier cosa nos frena. Después tenemos lo que es el contraste oral, que acá, nada, básicamente lo vamos a ir a buscar a las vísceras. En este caso tenemos el tracto gastrointestinal, ¿no? Acá tenemos lo que es el estómago y acá fíjense cómo lo vemos en el resto de las vísceras. ¿Bien? Listo. Después vamos a hacer un repasito, si quieren, con anatómicos en fase arterial y venosa, en una fase excretora. Acá después este se los comparto porque es igual, solamente que se ve el contraste oral. Y esta que dice etiquetadas son unas tomografías que a medida que ustedes van haciendo el recorrido les van a ir apareciendo pinches con numeritos y abajo les van a poner en la referencia. Que eso está buenísimo para practicarlo, ¿sí? Vamos entonces con el resto de la anatomía. Cosas que tenemos que recordar es ramas de la aorta abdominal, pero principalmente hay una que me interesa que es la primera. ¿Cuál es la primera rama que da la aorta cuando ingresa al abdomen? ¿Se acuerdan? El tronco Es un celíaco. tronco. Perfecto, el tronco celíaco, que fíjense es este que está acá arriba y es este que está acá. ¿Alguien se acuerda cuáles son las tres arterias que da este tronco? La hepática común, la esplénica Muy bien. y una Ujú. estomáquica. Bien, la coronaria estomáquica o gástrica izquierda, que es esta que está acá. Bien, entonces repetimos, esta es la coronaria estomáquica o gástrica izquierda, esta es la arteria esplénica y esta es la arteria hepática común. Bien, un detalle no menor es el siguiente. ¿Ven esta arteria que está acá, que dijimos que es la coronaria estomáquica? Fíjense que del tronco sale de la parte superior y va hacia arriba. Bien, que las otras dos no cumplen con eso. ¿Y cuál es la importancia? Que ustedes acuérdense que en el caso de una tomografía en corte axial, nosotros vamos a ir haciendo cortes de arriba hacia abajo. Entonces, si yo acá tengo el tronco y la arteria coronaria estomáquica viene por acá arriba, lo más probable es que cuando yo pase por acá, vea primero a la coronaria estomáquica y por debajo vaya a ver al tronco celíaco. Bien, entonces no siempre voy a ver en realidad al tronco celíaco y de hecho no sé si se ve, les diría que no, nunca lo van a ver, pero yo no es que voy a ver al tronco celíaco y las tres ramas que salen, ¿sí? Yo voy a ver al tronco celíaco y solamente dos que nazcan, que son la hepática y la esplénica, porque la coronaria estomáquica va a haber salido antes, la voy a haber visto en cortes más altos. ¿Se entiende Sí. o no? Bien, eso les digo por si ustedes hacen el recorrido después solitos de una tomografía y dicen, che, ¿qué onda? Porque veo estas dos, pero no está la coronaria. Bueno, vayan a buscarla por ahí un poquito más arriba. Bien, esto como para entender por ahí cuando yo voy haciendo cómo,
dónde ir buscando cada una de esas estructuras, o en este caso los vasos. Bien, ahora, por debajo del tronco celíaco nace una arteria que es esta. ¿Cómo se llama que tiene el pinche? Mesentérica superior. Muy bien. Y ahora, algo importante es que a mí me queda en ese espacio, o por debajo en realidad, lo que es el compás aórtico mesentérico. ¿Alguien sabe cómo está conformado ese tronco? ¿Ya tuvieron la clase de vascular o no? Sí, Bien, entonces esto supongo que ya lo van a haber charlado un montón. Pero ¿cómo está conformado el compás aórtico mesentérico y cuáles son los elementos que pasan? Es, de superior tipo inferior es la vena renal izquierda y la tercera ¿Mm? porción del duodeno pasan y después perdón, el gancho del páncreas solamente se asoma, no pasa por abajo. Muy bien. ¿Y cómo estaría conformado entonces ese compás aórtico mesentérico? O sea, los elementos está perfecto lo que vos me decís. Ah, perdón, por la arteria mesentérica hacia anterior y tipo la aorta Ujú. de ese caso. Perfecto. Muy bien, básicamente es eso. Yo voy a tener a la aorta bien hacia posterior y cuando sale la mesentérica superior me va a dejar un espacio entre la aorta y la mesentérica misma, y en ese espacio pasan esos tres elementos que me decía la compañera recién. En este otro esquema me parece mucho más simple. Fíjense, esta es la columna vertebral, esta es la aorta, acá es el nacimiento del tronco celíaco, esta es la mesentérica superior, y esta imagen lo que me gusta es que les dice el orden de los elementos, ¿bien? De arriba hacia abajo, como decía la compañera, tenemos a la vena, tenemos al gancho de la cabeza del páncreas o apófisis funciforme y la tercera porción del duodeno. Este es el orden en el que yo lo voy a ver. ¿Y cuáles son los elementos que pasan? Muy bien, la vena renal izquierda y la tercera porción del duodeno. ¿Qué es lo que pasa con el gancho de la cabeza del páncreas? Solamente se apoya en el compás. ¿Bien? De vuelta, ¿por qué me interesa que se acuerden este orden? Porque cuando yo tenga la tomografía en cortes axiales, no voy a tener un corte donde vea los tres elementos, ¿sí? Porque la tercera porción del duodeno va a estar más abajo. Entonces, primero voy a ver estos dos y después voy a ver a este. ¿Bien? ¿Dudas hasta acá? Yo tenía acá una mnemotecnia, no sé si les cuesta acordarse o algo, pero a mí como que al principio no me acordaba muchas cosas de anato cuando arranqué a preparar la materia. Y nada, me hice una mnemotecnia que era Vegadu, de superior a inferior, los elementos que nada, que pasan, y bueno, que se asoma el gancho, ¿no? V de vena renal izquierda, Ga de gancho y Du de duodeno. Vegadu 3 en realidad, porque acuérdense que es la tercera porción. Bien, ahí les dejo a cargo una regla súper útil, por si se olvidan. La realidad es que las reglas mnemotécnicas les van a servir un montón, invéntenselas eh, para recordar un montón de conceptos anatómicos, que es verdad, anatomía queda re lejos, allá en primer año, después llevamos a imágenes a rendir y hay detalles de anatomía que uno no se acuerda. Así que, bien. Vamos con lo que es páncreas. Quedan 10 minutitos. Vamos a tratar, yo creo que sí, en 10 minutos de cerrar la idea de páncreas y después mandamos un link nuevo al grupo para seguir con la clase. Cuando nosotros hablamos del páncreas, más allá de todo lo que es la teoría, la descripción de lo que es el páncreas en sí, para imágenes lo que nos interesa que se acuerden es lo siguiente. El páncreas es esta glándula que está acá, que tiene tres porciones, que son la cabeza, el cuerpo y la cola, y que va a estar en íntima relación con las cuatro porciones del duodeno, y eso es en relación a la cabeza, es como que las cuatro porciones del duodeno engloban a la cabeza del páncreas, y por otro lado que la cola del páncreas va a estar en relación con el vaso, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, recordar la disposición que tiene. Es un órgano que no se posiciona de manera horizontal, sino que va de abajo hacia arriba y del centro hacia la izquierda, ¿bien? Entonces, de vuelta, ¿por qué me sirve acordarme de esto? Porque cuando yo haga los cortes de arriba hacia abajo en una tomografía corte axial, voy a pasar primero seguramente por lo que es la cola y el cuerpo y por último por lo que es la cabeza, ¿bien? Pero nunca voy a encontrar en una tomografía corte axial todas las partes del páncreas, ¿bien? Por esta que hablábamos recién de la disposición que tiene.
Ahí les dejo otra imagen anatómica. Fíjense, acá tenemos el hígado, el hígado, la vesícula con la vía biliar. Tenemos el estómago como seccionado. Acá viene el vaso. Y acá vemos las 4 porciones del duodeno con la mesentérica superior. Fíjense acá. Acá es donde yo tengo el compás aórtico mesentérico. Y este es el páncreas. ¿Bien? Cabeza, cuerpo y cola. Si nosotros tenemos que medir el páncreas en sentido antero-posterior, nosotros podemos medir la cabeza, el cuerpo y la cola. ¿Bien? ¿Qué van a medir? Acuérdense de la regla 3, 2, 1. Esto es en sentido axial. O sea, si yo tengo una tomografía y tuviese que medirlo, sepan que la cabeza mide 3 centímetros, 2 el cuerpo y 1 la cola. Y lo que hablábamos recién, que por la disposición que tiene el páncreas, que va de manera oblicua de adentro hacia afuera y de abajo hacia arriba, nosotros en un corte nunca vamos a ver las 3 partes del cuerpo, sino que vamos a ver en una lo que es la cola y el cuerpo, y más abajo lo que es la cabeza. ¿Bien? Entonces acá les muestro 2 imágenes, son 2 tomografías axiales computadas de abdomen, y fíjense, este es el páncreas, ¿bien? Y acá. Pero fíjense que no veo todas las partes. Ahí les marco lo que es el cuerpo, la cola y ahí la cabeza. ¿Bien? Y ahora sí, como método de estudio para el páncreas, nosotros tenemos la tomografía computada, que es sin contraste, que va a ser el método por el cual yo voy a poder visualizar el páncreas, y después tengo lo que es la tomografía computada con contraste y la resonancia magnética sin contraste, que se utilizan en casos graves. ¿Bien? Una pausa con esto. Hasta acá. ¿Se entendió? Sí. Sí, sí. Bien. Les pregunto, si ustedes tienen un paciente que sospechan que tiene una pancreatitis, ¿qué método por imágenes usan? Ecografía. El primero. Perfecto, perfecto. Primero arranco con una ecografía. ¿Y por qué les parece que yo no se los puse acá como método de estudio? Porque en realidad no lo ves bien con ecografía al páncreas, sino que descartas que tenga causa, que sea por causa litiásica, que es lo más frecuente. Tal cual, tal cual. ¿Y alguien sabe por qué con la ecografía yo no puedo visualizar bien el páncreas? ¿O se imaginan? Creo que no es porque lo tapan tipo las vísceras, o sea, el aire de las vísceras que lo rodea o algo así. Excelente. ¿Y quién es el peor enemigo de la ecografía? El aire. Tal cual. Con eso no se olviden más. La realidad es que cuando nosotros sospechamos de que un paciente tiene una pancreatitis por clínica, por ejemplo, y nosotros queremos ir a buscar a ver si la tiene o no la tiene, siempre arrancamos con una ecografía. La idea de la ecografía es lo que dijo la compañera, lo explicó excelente. Es ver si tiene la causa, si es litiásica o no, si yo tengo dilatación de la vía biliar o no, porque si me pongo a pensar en las causas de la pancreatitis, la causa número 1 es la litiásica. Entonces yo lo que voy a ir a buscar es si hay un cálculo, alguna obstrucción, un lito que me obstruya la vía biliar y que me esté generando posiblemente esa pancreatitis. ¿Bien? Básicamente lo voy a usar para ver eso. Ahora, ¿cuándo voy a utilizar la tomografía computada? Recuerden que para lo que es la pancreatitis en realidad hay como 3 criterios, que son de laboratorio, las imágenes y la clínica. Yo tengo que tener 2 de esos para poder hacer el diagnóstico. Pero bueno, me puede pasar que por ahí, no sé, la clínica no sea tan clara, tengo el laboratorio y la imagen no me sirvió mucho, la ecografía, bueno, ahí puedo usar una tomografía computada sin contraste para visualizar el páncreas y ver todas las características que puede tener un páncreas que esté inflamado, ¿sí? Pero acuérdense eso, el método con el que yo voy a arrancar es una ecografía, pero no es justamente para ver el páncreas, sino es para ver si la causa es litiásica o no, porque justamente la ecografía es un método por imágenes que es mucho más amplio en cuanto a la distribución en los hospitales o en las salitas por ahí. eh, pero bueno, nada, el tomógrafo ya sabemos que no está en todos lados, ¿sí? Eso para hacer una aclaración de por qué por ahí no les puse acá la eco. Y tal cual lo que decía la compañera, acuérdense que el páncreas está por detrás, por delante en realidad tiene el estómago, tiene
el colon transverso, parte de lo que es el colon transverso, son todas vísceras que tienen aire. Entonces, no me va a servir para ver al páncreas en sí. Si yo quiero caracterizarlo, la tomografía de la cabeza. Pero bueno, sí me sirve para ver si la causa es litiásica o no, que es lo más frecuente. ¿Quedó alguna duda con esto? No, no. ¿No? Bien. Vamos a cortar el Zoom, que quedan 3 minutos, y ahí les mandamos uno nuevo para que entren. En el próximo la idea es ver hígado con toda la segmentación hepática, y eso se los va a dar Carmen, ¿sí? Y después nos quedaría ver la parte de vía biliar. ¿Bien? Cortamos y volvemos a entrar. Bueno. Creo que 4 por ahí. Pero bueno, igual deshabilité la sala de espera, así que nada, se puede conectar. Esperen que comparto. Mi vecina empezó, no sé qué está con la licuadora, no sé si se escucha. Avísenme de vuelta. Me pongo los auriculares si es muy molesto. No, no Bueno, se ahora. escucha. Ah, genial. Bueno, ahora, como dijo Pablo, la idea es ver segmentación hepática. No sé qué tanta bola le dieron, pero bueno, algunos profesores suelen preguntar, o está bueno, queda lindo, queda piolas cuando ustedes en el speech empiezan a escribir y dicen, no sé, veo una lesión hipodensa en el segmento 6 del hígado. O sea, queda hermoso si dicen eso, como que ya el profesor se da cuenta que están recontra bien ubicados anatómicamente y nada, la verdad que les suma un montón para el speech. Y nada, porque capaz que alguno les puede llegar a preguntar, eh, suelen preguntar, no sé, es como muy famoso el segmento 6, pero bueno, nada, para que ustedes ya sepan y puedan ubicarse, nada, les tenemos esta clase, que la verdad es que yo la recontra entendí y cerré re bien segmentación cuando me lo explicó Palo, así que nada, la idea es que se lo lleven también eh, bien. Así que nada, nos vamos a tomar el mayor tiempo que podamos. Ustedes no entienden, lo volvemos a explicar porque la idea es que se lo lleven bien, ¿sí? Así que nada. Bien. Bueno, primero como generalidad, ya saben que el hígado es una glándula anexa que lo que hace es fabricar lo que es la bilis y a partir de lo que es la vía biliar, eh, transportarla hacia lo que es el duodeno. Bueno, va a estar situada debajo del diafragma y encima del duodeno, delante del estómago. Bueno, y en la división de abdomen cerrado lo vamos a ubicar en hipocondrio derecho y epigastrio. Esperen que no compartí. A ver, esperen que pongo presentación de diapositivas. Es el actual, ahí estamos. Más grande. Bien. Ven, ¿no? Lo que comparto, sí. Yo ya arranqué y. Sí, sí. Bien. Ay, no me pasa la cosa. ¿Qué? Ay, no me pasa la diapositiva, ustedes ven. No, no estoy pasando, ¿no?
No, quedó en hígado. No se pasa. Bueno, no sé qué hice. ¿Querés? No, de última, deja de compartir si querés y volvé a compartir. A ver Ahí. si... Ahí ven, ¿no? Banca. Dice, ahí, a ver, ahora poner para compartir. Tipo, perdón, para presentar. Me parece esto de habilitar. Ahí va, a ver. Presentación desde el actual. Ahí va, ahí listo. Ya está. Ahí. Dios. Ahí va. Bien. Ahí estamos. Bien. Bueno, y esta diapo, más o menos para mostrar las relaciones anatómicas del hígado. Y bueno, ustedes ya saben que el hígado lo vamos a dividir en dos lóbulos, uno derecho y uno izquierdo. ¿Y esto qué sería? Eso de ahí. Que también lo vemos acá. ¿Alguien sabe? El ligamento falciforme. Bien, bien, perfecto. Bien, y bueno, y acá tenemos asomándose que acá lo levantamos la vesícula biliar, ¿sí? Bueno, y acá vemos la relación que tiene con el estómago y con los distintos vasos que ahora vamos a repasar. Bien, vamos a repasar un poco esto de los vasos que hablamos hoy con Palo. Bueno, hoy hablamos de la parte arterial, vamos a repasar sobre todo la parte venosa, ¿sí? Yo les voy a ir pinchando, ustedes díganme qué estructura serían. Esta, siempre me queda al revés. ¿Alguien se anima a decirme qué es esto? Esto de acá, esto de acá, esto que se forma, esto y esto. ¿Alguien se anima? Creo que pueden escribir, me parece. Avísenme. Sí, Bueno, yo me animo. Creo bueno. que te voy marcando, sí, puedo marcar. Sí, marca, marca. ¿Te Esta, aparece? sí, me Ah, sí, parece. perfecto. Listo. Esta es la vena esplénica, Bien, perfecto. que se une con la vena mesentérica inferior y Bien. forma el tronco. Ay, se me fue. El tronco ¿Es plena? me olvidé. Espleno mesorrágico. Bien, El perfecto. mesorrágico que es este, Bien, y la vena mesentérica superior, ¿no? bien. Sí. Que se juntan Que y... se juntan y forman la vena porta. Bien, excelente. Bien, muy bien. Bien, eso lo tienen que saber, sí. Se lo tienen que acordar a eso. Em, bien. Acá, Pablo, vos tenías como una mnemotecnia para acordarte, ¿no? ¿Cuál era la izquierda? Sí, yo lo La que siempre digo inferior, ¿no? es, sí, en realidad nosotros para las dos mesentéricas, vieron que una es la mesentérica superior y la otra es la mesentérica inferior. Siempre me agarraba a mí la duda de cuál era cuál. Y un día dije, bueno, tengo que resolver este problema en mi vida para poder seguir, porque si no siempre me iba a pasar lo mismo. Y un día dije, bueno, la mesentérica inferior, a ver si marco un cachito, acá. Esta es la mesentérica inferior. Listo, es mesentérica inferior con I de izquierda. Entonces ya está. Dije, bueno, la que está a la izquierda es la mesentérica inferior y esta es la superior, por descarte, digamos. ¿Se entiende? ¿O no? Sí, sí. Sí. ¿Era eso, Carmen? Sí. Sí, no me acordaba Bien. cómo... Es una pavada. Sí. Bien, ¿para qué se Es acuerdan? una pavada, pero a mí me sirvió. Sí. Sí, también acuérdense que, nada, que la inferior es la que se va a juntar con la esplénica y el vaso está hacia la izquierda también, como para que se acuerden. Em, bueno, y de la imagen de acá al lado sería un corte axial y acá también tenemos distintas estructuras. ¿Alguien se anima a marcarme? Yo soy más de preguntarles cosas. Así que nada, si alguien se anima a participar, o ya. Por ejemplo, no sé.
que sería esto. El estómago. Bien, este sería el estómago. Y esta parte de acá, El píloro. bien, el píloro, perfecto. Que en un corte un poquito más abajo, ¿a quién deberíamos encontrar después del píloro? El duodeno. Bien, el duodeno, perfecto. Bien, como que para que se vayan ubicando, ¿sí? Capaz que les ponen un átomo y no se llegan a dar cuenta si es píloro o si es duodeno, pero más o menos si están ubicados en esa región, el profesor no les va a decir nada, ¿sí? Porque capaz que es muy difícil en una imagen estática darte cuenta bien qué estructura es más fácil en un dinámico, obviamente, entonces como que eso se comprende y nada, como si están ubicados y saben más o menos la región, joya. Bien, perfecto. Estas de acá, ¿quiénes serían? Las suprarrenales, Bien, perfecto. Bien, bien. Este, el vaso, bien. Esto, la vesícula, bien, perfecto. Bien. Bueno, vamos a seguir así. Pasamos a lo importante, que es segmentación. Bien, acá tenemos los métodos de estudio del hígado. Tenemos ecografía, eh, la tomografía multi-slice, no sé cómo se dice, la rezo con y sin contraste, medicina nuclear, que esto es relativo, o sea, se usan casos determinados y obviamente nosotros no lo vamos a ver en esta materia, y bueno, intervencionismo radiológico. Acá tenemos también otra vez, para que vean lo importante que se tienen que acordar, la vena esplénica, como se junta con la mesentérica inferior, se forma el tronco esplenomesenterico que se junta con la mesentérica superior y terminan formando la vena porta, ¿sí? Bien, esto es importantísimo que se lo acuerden. Bien, ahora sí, vamos a ver lo que es la segmentación hepática. Para, ¿cómo, cómo vienen con esto? O sea, ¿se les complicó? ¿Lo entienden? ¿No lo entienden? ¿Alguien está muy complicado? ¿Qué tanta bola le dieron? ¿Alguien? Yo para saber, Lo han A mí sí me explicado cuesta, en pero No, nada, o sea, lo han Pero explicado en los sí, anatómicos, pero cuesta a veces. claro. Bien. Y Cami, creo que era Cami que había dicho algo. no, sí que me cuesta, pero y no lo practiqué mucho también, por eso. Bueno, bueno, vamos a verlo bien en detalle entonces. Bien, entonces, la segmentación hepática, vamos a tener en cuenta, lo principal son las venas, ¿sí? Voy a tener las venas suprahepáticas, ¿sí? Que vamos a ver las tres, que son la izquierda, la media y la derecha, ¿sí? Eh, la cual me va a dividir los segmentos, eh, no me salen las palabras hoy, perdón, estoy retrabada. Más o menos en lo que sería derecha e izquierda, ¿sí? Y después vamos a tener la vena porta, que me va a dividir los segmentos en superiores e inferiores, ¿sí? Bien, o sea, eso para tener en cuenta. Bien, bueno, entonces, yo les dije que tenemos las venas suprahepáticas, ¿sí? Tenemos las venas suprahepáticas, la izquierda, la media, la derecha, ¿sí? Las cuales me van a dividir a los segmentos de manera, no me sale la palabra, sagital me sale, pero, o sea, de manera de, no sé, izquierda, derecha, sagital. sagital, está bien, perfecto. De manera sagital, ahí va. Bien, entonces, si nosotros nos fijamos en este corte de acá, ven que pasa por esta región, vamos a tener sobre todo los segmentos
superiores, ¿sí? Y las venas suprahepáticas, cuando yo las vea, me las va a dividir de manera sagital, ¿sí? Entonces, yo voy a tener en esta imagen los segmentos superiores, divididos porque yo estoy viendo la parte más superior, ¿sí? Porque tengo a las venas suprahepáticas. Por eso yo digo que estoy en un corte superior, ¿sí? Porque estoy viendo las suprahepáticas. Es un corte superior. Y los segmentos superiores van a ser el 2, el 4A, el 8 y el 7. Y bueno, vamos a tener el 1 que lo vamos a ver. ¿Alguien se acuerda cómo se le llamaba también al segmento 1? Que tiene mucha relación con esta estructura vascular. ¿El caudado no era? Bien, es el lóbulo caudado, que ¿a quién está pegadito siempre? Ah, la cava. Bien, a la cava, perfecto. Bien. Entonces, si yo veo un segmento bien pegadito a la cava, va a ser el lóbulo caudado, sí, el segmento 1. Bien, entonces tengo mis lóbulos superiores. Hay una mnemotecnia que es 2, para que se acuerden, ¿no? 2 por 4, 8, menos 1, 7. ¿Sí? Para que se acuerden el orden de los segmentos, ¿sí? 2 es el más izquierdo, 4A, 2 por 4, 8, menos 1, 7, ¿sí? Que 7 es el más, que está hacia posterior, digamos, ¿sí? Bien, entonces, la vena suprahepática izquierda me va a dividir el lóbulo 2 del lóbulo 4A, ¿sí? La media me va a dividir el 4A del 8 y la derecha del 8 del 7, ¿sí? Bien, esto sería el segmento superiores. ¿Cómo me doy cuenta entonces que estoy en segmentos superiores? Porque veo las suprahepáticas, ¿sí? O sea, las suprahepáticas las voy a ver en cortes superiores. Y después, en este corte de acá al lado, que si nos guiamos por este dibujito que está acá abajo, ven que es un corte un poco más abajo que el primero. En este voy a ver esta estructura vascular que está acá. ¿Quién se mani... ¿Quién? No, pará, no me sale... Hoy estoy re quemada, perdón. ¿Quién se imaginan que podría ser esta estructura vascular? Viendo esto de acá. Viene acá esta, acá. Y acá sale el corte. ¿Ven lo que digo o no? Yo estoy media dormida. La Hasta porta, ¿no acá, sería? ¿cómo viene? Ahí va. Bien, sería la porta, perfecto. ¿Todos se entienden? Miren acá. Viene esta acá. Esta es la porta, ¿sí? Esta. Viene. Y la porta va a tener dos ramas, ¿sí? Una rama izquierda y una rama derecha, ¿sí? En este corte de acá, que pasa justo por acá, voy a tomar, o sea, se va a ver la rama izquierda de la porta, ¿sí? Esto me marca, o sea, anatómicamente estoy en un corte más abajo, ¿sí? A nivel de lo que es el hígado, voy a tener la transición de los lóbulos, de los segmentos del lóbulo izquierdo, ¿sí? Los segmentos izquierdos. Voy a tener una transición, o sea, de los segmentos superiores van a ir bajando, ¿sí? Voy a tener una transición entre los superiores y los inferiores, de los segmentos izquierdos, ¿sí? Cuando veo la rama izquierda de la porta, voy a tener una transición entre los segmentos superiores e inferiores izquierdos, ¿sí? El 2 va a empezar a pasar a ser el 3 y el 4A va a empezar a pasar a ser el 4B, ¿sí? Los segmentos derechos quedan iguales, ¿sí? Sigue siendo el 8 y el 7. ¿Se entiende esto? Sí, re. Bien, perfecto. Bien. Bueno, ahora vamos a pasar a las imágenes. Bien, entonces, en esta primera tomo de acá, ¿qué me pueden decir? O sea, ¿qué corte, dónde estaría más o menos? ¿Es un corte alto, es un corte bajo? ¿Qué me permitiría ver del hígado? ¿Qué se imaginan? Es un corte alto. Bien, ¿por qué?
Primero, ¿qué estoy viendo acá? Como La para- base de pulmones. Bien, perfecto. Las bases pulmonares. Entonces yo ahí me estoy dando cuenta que es un corte alto, ¿sí? Ya me puedo ubicar por eso también. Perfecto. Bien. Y acá, a nivel del hígado, estoy viendo esto, ¿sí? Esto de acá, todas estas estructuras, son las venas suprahepáticas, ¿sí? Que se están como metiendo adentro, ¿sí? O sea, se están por, sí, como entrando y por dividirse, ¿sí? Entonces, acá yo lo que vería son los segmentos más superiores del hígado, ¿sí? El segmento más superior, que acá no tenemos una imagen, pero ¿cuál es el primero que yo voy a ver? Que también se le llama domo hepático. El 2, No, el 2 no. ¿El 8? El 8, bien, el 8. Yo el primero que veo, si yo estoy haciendo un recorrido y voy bajando, el primero que se ve, el domo hepático, es el segmento 8, ¿sí? Bien, nada, como para que se acuerden. Bien, entonces acá que empiezo a ver las suprahepáticas, vamos a tratar de dividir, ¿sí? No sé, más o menos, porque todavía no están bien divididas. Por acá debería tener el 2, por acá debería tener el 4A. Ay, horrible mi letra. 4A. Después será 2 por 4, 8, más o menos, y por acá el 7. Igual es como muy superior, ¿no? Esta vista. Bien. Y en esta de acá, ¿qué sería más o menos esto y esto? Bueno, son no las sé. supra. Bien, estas son las suprahepáticas, perfecto. ¿Y esta de acá, quién es? La acaba. Bien, perfecto, la cava, muy bien. Y si esta es la cava, esto de acá, ¿quién sería este? Más o menos. El 1. Bien, el segmento 1 o lóbulo caudado. ¿Todos me vienen siguiendo? Yo pues me voy medio. ¿Vienen Sí, bien yo o estoy alguien bien. se perdió? Sí, bien. Bien. Adelante del el 1 voy a tener la puerta, o sea, eso que se ve ahí como más oscuro es la puerta, tipo hacia anterior, ¿Esto acá. decís? O eso que sería, no. Porque me pasa Eso. que me cuesta un montón, tipo, la vesícula está mucho más abajo, ¿no? Sí, sí. Listo. Sí. La porta acá todavía no la estaría viendo. Recién aparecería esta estructura que está por acá, que ahora la vamos a charlar. Creo que esto tiene, no sé si esta no es como la vía, no sé, Pablo, a ver si corregimos, me vas a decir cualquier cosa, parte como de la vía biliar o, no sé, también escuché eh, como la entrada de la porta, no sé cómo se llama, ¿no? No sé, no quiero decir cualquier cosa porque capaz que... El espacio que está ahí, Carmen, Sí, en realidad, o sea, está bien lo que está diciendo. Es el punto también donde vos vas a tener la división entre lo que es en la parte derecha e izquierda del hígado y es la entrada de la vena porta. La vía biliar la vamos a ver más abajo, ok, pero es la entrada de la porta, es ese espacio que te queda ahí, que de hecho coincide con la división del lóbulo hepático derecho e izquierdo. Está muy bien. bien, bien, ok. Creo, eso tiene un nombre, me parece, después lo busco y... Ay, no me puedo acordar, pero tiene un nombre. Bueno, me acuerdo que Flavio una vez lo nombró, pero no importa, después lo buscamos y les decimos. Bien, perfecto. Bien, entonces, ustedes me dijeron que estas serían las suprahepáticas. ¿Alguien sería a marcarme cuál sería cada una y qué segmentos me estaría dividiendo? Piensen, estoy. Primero que veo las suprahepáticas. Después, otra cosa que me chusmea, que estoy como en un corte más superior, es esto que está acá, que ¿quién es este? El estómago. Bien, el estómago. Entonces yo sé que estoy como en cortes más superiores. Sí, eso también me da como una pista. ¿Alguien se anima a dividirme? Ah, bien, muy bien. Ay, no sé quién estaba escribiendo.
Bien, excelente, bien. Capaz no se llega a ver mucho por el color, pero muy bien. ¿Todos se entienden esta división? Tengo acá el 2, 4A, 8, 7, y acá estaría el 1, ¿sí? ¿Todos entienden cómo ubicarlos? ¿Alguien se perdió? Sí. Bien. Acuérdense, 2 por 4, 8, menos 1, 7, ¿sí? Bien. Las venas suprahepáticas son derecha, media, izquierda, ¿no? Sí. Perfecto. Izquierda, media, derecha. Bien. Bien, y en esta toma de acá aparece esto. ¿Qué sería esto? Esta estructura. ¿Quién Ahora es? sí la vena porta dividiéndose, tipo sería como un poco la rama izquierda, capaz. Bien, perfecto. Es la rama izquierda de la porta. Muy bien. Excelente. Bien, entonces, otra vez tenemos las suprahepáticas. Entonces, ¿qué está pasando acá? Aparece la rama izquierda de la porta. ¿Qué debería pasar en los segmentos? ¿Qué modificación hay? Empezaríamos a ver del lado, o sea, en el segmento, en la parte izquierda, el 3 Bien, y el 4B. bien, perfecto. O sea, estaríamos viendo la transición de los segmentos izquierdos. Excelente, bien. ¿Alguien se iba a marcarme eso? Sí, ahí te marco. Es ahí y ahí otra vez. Uy, la puta. Bueno, se me fue. Tranqui. Ahí, ahí y ahí. Y a este Bien, ya sería. Y este ya sería el 3 y este el 4B. Y después lo otro que igual. Esto sería 8. Uy, bueno. Y 7. bien. Acuérdense, si yo justo veo en la imagen y estoy viendo la rama izquierda de la porta, acuérdense que es la transición, ¿sí? O sea, yo pondría como para hacer más. Igual no les van a decir que está bien. Si ustedes me dicen ya a esta altura que está haciendo el 3 y el 4B, está perfecto. Pero si quieren ser como más detallistas, más específicos, acuérdense que es la transición entre el 2 y el 3 y entre el 4A y 4B, ¿sí? Ah, como para nosotros que somos más, no sé, como más meticulosos, más. eh, Nada, si llegan a ver la rama izquierda justo de la porta, nada, acuérdense que es la transición. A esta Pero altura el está segmento perfecto. 1 también se marca. Sí, acá estaría. Perfecto. Bien. Sí, nos habíamos olvidado del segmento, pero muy bien, la agarraste. Bien, y acá estaría la cava. Perfecto. Bien, entonces eso sería los izquierdos. Muy bien. Ahora vamos con los derechos, ¿sí? Que es más o menos lo mismo. Entonces, acá vamos a tener, aparece esto, que ¿quién se imaginan que puede ser? Miren este corte. Miren acá, zac, y yo corto justo acá. La vena porta, que se está dividiendo. Bien, ¿y qué rama sería? Esta es la derecha y esta es la izquierda. Bueno. Bien, no, bien, o sea, acá en realidad veo Sí. o sea, la idea de la imagen es ver la derecha para poder ver la transición de los segmentos derechos, pero nada, o sea, sí, justo ahí, sí, en un corte es que seguramente se pueda ver la división, perfecto. Pero bueno, quédate como que, o sea, esta imagen está puesta a propósito para ver los derechos, sí, pero está bien. Esperen que borro. Bien, entonces. Ya cuando veo la rama derecha de la porta, los segmentos izquierdos, perdón, ya están completamente transicionados, por así decirlo. Ya son los segmentos inferiores, ¿sí? O sea, fíjense en el corte, que ya no es la transición entre superior e inferior. Ya estamos, efectivamente estamos en los segmentos inferiores, ¿sí? Entonces, son 3 y 4B. No es la transición. Bien, y en los segmentos derechos sí voy a tener la transición entre el 8 y el 5 y 7 y 6, ¿sí? Cuando veo la rama derecha de la porta. Y acá un corte más abajo
Miren acá esta imagen, un corte más abajo. No voy a ver la porta, las ramas de la porta y voy a saber que estoy en un corte más inferior. Además voy a ver, no me sale la palabra, pero la parte del ilio del riñón, ahora la vamos a ver en la tomografía, pero la parte, ¿cómo se dice? Interpolar, creo que se le llama, o sea, la parte donde está el ilio, la mitad del riñón. Ustedes saben que el riñón más o menos horrible, mi dibujo es así, pero bueno, lo cortamos acá y acá. Este sería el polo superior, polo inferior, y la región que me queda acá, que es donde está el ilio del órgano, es la región interpolar, se le llama, o bueno, región iliar. Entonces es como la mitad, la parte de la mitad del riñón. Eso es lo que voy a ver, ahora lo vamos a ver en la toma. Y bueno, ya tengo los segmentos inferiores, tanto los izquierdos como los derechos. Y esta, yo me acuerdo que es, literalmente es en orden, es 3, 4, 5, 6, para que se acuerden, ¿sí? Y acuérdense también que el 6 es el que tiene mucha relación con el riñón, ¿sí? Con el riñón derecho, ¿sí? Es el que tiene mayor relación. Bien, ¿esto se entiende? Ahora lo vemos en la imagen, en la toma. Sí. ¿Alguien se perdió? Todo bien. Bien. Bien, entonces, acá aparece esto, que ya lo hablamos quién es. Esto que aparece acá. La rama derecha de la puerta. Bien, excelente, la rama derecha de la puerta. Muy bien. Entonces, más o menos, ¿alguien se anima a marcarme qué segmentos tendríamos? ¿Algún voluntario? Y aparecen las... Ahí ella está marcando. El que Seguí quiera, tranquilo. como quiera. No, yo hablo y vos marcas si querés. Del lóbulo izquierdo aparecerían la transición entre... No, si estamos en la derecha, aparece la Sí. transición del 8 al 5 y del 7 al 6. Bien, muy bien. Y ya vemos plenamente en el lóbulo izquierdo el 3 y el 4B, los segmentos B. Perfecto, muy bien. Bien, muy bien. Entonces, de Vos los ahí izquierdos porque con el lapicito me tapa la imagen y no puedo marcar el resto. Ay, a ver, bueno. Bueno, no importa, ya, igual ya marcaste. ¿Para cómo? ¿Qué lapicito? Claro, porque como estoy con el celu, al abrir, el Ah, lapicito me tapa la imagen, entonces puedo como la mitad. bueno, tranqui, no pasa nada. Muy bien, igual. Ahí va. Tiré ahí un corte, no sé si ese sería ese, pero... Sí, más o menos. Más o menos acá estaría 5 8 por acá más abajo, 6 7. Ay, no. 4 puse en acá. 4 B, bueno, 3. Y les iba a decir algo y me olvidé. Bueno, ¿esto se entiende? ¿Todos lo ven? Sí, sí. Sí, como que por ahí no puedo diferenciar qué segmento es. Como que no encuentro un límite para decir, bueno, este es este y este es este. Como que sé dónde tienen que estar el 3 el 4B y eso, pero es medio al Bien, tantón. O sea, lo podemos bien. marcar así cuando estemos marcándolo o... Sí, yo me guío más que nada porque veis que acá se sigue viendo más o menos la suprahepática, acá hay Ah, otra, bien. acá hay otra, entonces más o menos sé que por acá debería estar el 3, por acá debería estar el 4, por acá debería estar 5 8.
Bien, y por acá 7, 6, ¿sí? Solamente porque las veo ahí más o menos. bárbaro. Ay, bebé. Acá ves que poner esta ya se corrió, sería más que nada 6, estoy un correo más abajo, entonces sería más que nada todo esto el 6, ¿sí? Más o menos. Bien, ¿y este de acá? ¿Qué me estaría diciendo? ¿Qué me estaría marcando? Si esta es la transición, acá ya no veo más la porta, la rama de la porta, y acá, ¿qué estoy viendo? Miren acá el riñón, que sale esto de acá. Derecho de la parte inferior del. O sea, sí, los lóbulos inferiores son. Bien, perfecto. Acá veo ya bien los lóbulos inferiores, tanto derechos como izquierdos. Pero ya los derechos que antes estaban en la transición ya están definitivamente, son los derechos, ¿sí? Los derechos, no, perdón, los inferiores. Y hoy vieron que les decía que, por ejemplo, acá, miren, ¿ven cómo se ve el riñón? Veo más que nada como el polo superior. Y acá veo justo el ilio, ¿ven cómo salen el paquete? Eh, arteria y ven, o sea, es el ilio del órgano. Entonces estoy como en la región más interpolar, ¿sí? En el medio del riñón. Es un corte más inferior. Y acá veo los segmentos inferiores ya bien delimitados. ¿Sí? Bueno, por acá estaría el 3, por acá estaría el 4B, por acá estaría el 5 y por acá estaría el 6. ¿Sí? Ven que acá más o menos tengo algunas suprahepáticas. Y acuérdense, 3, 4, 5, 6. Está en orden. ¿Sí? Y el 6 es el que está con mayor relación con el riñón derecho. ¿Sí? ¿Esto se entiende? ¿Alguien tiene alguna duda? Y acá, miren, en este átomo de acá, miren quién aparece. ¿Qué es esto? Vesícula. Bien, perfecto, la vesícula. Muy bien. Bien. Y este que está acá, ¿quién se imagina que puede ser? Falciforme. Bien, perfecto, el ligamento. Muy bien. Bien. ¿Todos se entienden las tomografías? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Se quedó con algo perdido? Sí, ahí cuando empieza la vesícula no sé bien cómo sería la división. Sé que el 6 toma como más tamaño. Sí, muy bien. Sí. Por acá estaría el 6. Encuentro ir a... Yo siempre trato de buscar las suprahepatías. Estaría el 3. Acá. Y más o menos, yo creo que... Porque acá está el ligamento, entonces se acuerdan que me dividía derecho, izquierdo. Entonces, como que acá debería estar el 4 y más o menos. En cuanto a la suprahepatía, ven. Está bien, Carmen, hay mucho, por ahí no te van a servir las suprahepáticas, porque en realidad las suprahepáticas están bien Claro, altas. Ya después empiezan como que tenés cada una de las venitas que terminan conformando esas suprahepáticas. Así que en los cortes más abajo, donde vos ves bien el lóbulo hepático derecho y el izquierdo, vos sabés que en el izquierdo se van a quedar abajo el 4 y el 3, y a la derecha el 5 y el 6. Es más o menos poder ubicarlos. No hay un punto específico donde uno pueda decir, bueno, de acá hasta acá es 5. Es más o menos es una ubicación que uno pueda llegar a hacer por imágenes. La realidad es que a vos te lo van a informar en el estudio, por ejemplo, te van a poner que se visualizan en, no sé, el segmento, en no sé, en el hígado múltiples imágenes, qué sé yo, compatibles con metástasis, donde la de mayor tamaño se encuentra en el segmento 6 hepático y de tantos centímetros. La idea es que vos puedas ubicar dónde está el 6, ¿sí? Pero no es que haya un punto de tal a tal para decir hasta acá esto es 6 y a partir de esto es 5. ¿Me siguen la idea? Sí. No, no vayan a buscar un punto de acá a acá porque no hay, digamos. Y si en caso de que llegue a estar, es más de un especialista en el tema. Pero abajo, cuando la duda era la altura de la vesícula, ¿dónde los ubico? Dos tienen que estar del lado izquierdo,
que se van a ver cada vez más chiquitos porque me queda menos parénquima hepático del lóbulo justamente hepático izquierdo, y el derecho, el 6 es el que más me va a importar, más empiezo a ver, y el 5 me queda ahí en el medio. ¿Quedó? Sí, yo me quedé con una duda que justo lo reexplicaron, que una de las compañeras preguntó en una de las diapositivas anteriores, que estaba el segmento 1 y adelante había como una marquita. ¿Eso era el hilio hepático? Había como una zona un poquito más... ¿Cuál? No sé. ¿Qué diapo? A ver. ¿Esta Ahí lo decís? marco. Ah, Sí, ¿esto? eso, sí, que justo se Esa me fue el sería cerebro y... Sí. como la entrada de la puerta, ¿sí? Ah, bien. Espacio que queda ahí. Que tiene un nombre, yo ahora se los busco. Ahora cuando arranque la última parte de Gabriel, los busco y se los digo, ¿sí? Bueno, no pasa nada, Carmen, mira, porque me mira, habían preguntado. anda un Justo se cortó. Ahí comparto. Carmen, Sí, no sé si ya están todos. Si querés compartir y ando una diapo para atrás. acá. Ahí. Fíjense, lo que ustedes la duda que tienen, o lo que estaban viendo ahí como más hipodenso y demás, es más o menos esto que se ve ahí, ese espacio, que es este, ¿sí? Que es lo que hoy hablábamos, que es justo más o menos donde te termina de dividir lo que es el lóbulo hepático izquierdo y el lóbulo hepático derecho. ¿Ven que queda por delante del segmento 1 ese espacio y que es donde entra la porta para dar sus dos ramas, derecha e izquierda? Y que es también donde yo puedo dividir el lóbulo hepático izquierdo y derecho. ¿Se entiende? Ah, bien, bien. Bárbaro. Miren, fíjense esta diapo y ahora Carmen anda a la que sigue. ¿Ven que coincide? Ustedes tienen el segmento 1 acá, y es el espacio que tienen por delante, el que les generaba la duda, y acá a vuelta. Tienen el segmento 1, la entrada de la porta con su rama, en este caso izquierda, y ahí en el medio les queda el espacio, que coincide con el esquemita. ¿Se entiende? Sí, re, gracias. No, Y de nada. necesito como lo paro anatómico, eso para pensar la división de los lóbulos. Lo puedo pensar de esa forma. Claro, Bien, tal cual, tal cual. Eso te puede ayudar también como para saber dónde ubicarlos. perfecto, gracias. No, de nada. Ahí busqué y encontré. Es porta hepatis. Chicas, ¿les puedo hacer una pregunta antes de que sigamos? Sí. En los estudios, al principio, les iba a preguntar y después me colgué. Resonancia casi no usamos, usamos ecografía, tomografía. Como habla de la resonancia y habla de tipo fuera de fase y en fase, me confundí un poco porque hoy estaba leyendo lo de lesiones focales en hígado y te dice y te explica cómo las veo en la resonancia, y en realidad es más importante que me aprenda cómo la veo en tomografía, ¿no? Em,
Ahí está, no podía prender el micrófono. En realidad, lo de la resonancia magnética, en donde más se los van a mostrar en el examen, es con las hepáticas, ¿sí? Con las imágenes de las hepáticas, fíjense las lesiones focales, lo que decías la compañera recién, cómo actúan cuando están con el contraste, si lavan rápido, si lavan lento, etcétera. Todo eso se los muestran por lo general en resonancia magnética, ¿sí? Que la anatomía es la misma, lo único que tienen que aplicar lo que es la resonancia, es decir, lo que es hipointenso, lo que es hiperintenso y cómo reconozco en cuál estoy, de acuerdo al líquido, ¿sí? ¿Se entiende? Nosotros acá les mostramos tomo, que es por ahí lo que la gran mayoría les puede llegar a preguntar o mostrar una imagen de abdomen que sea en tomo. Que les puedan poner una resonancia, sí. ¿Y cuándo pasa mucho eso? En el examen para las focales. Mm. Ah, bueno, yo pensé que tipo el contraste ese trifásico lo veía solo en tomografía, no también en resonancia. Por eso me generaba duda. No, también te lo pueden poner en rezo, pero no sé si O es sea, muy vos pensás que lo repetido. de el contraste en las fases, en realidad es más se usa lo que es la toma, porque si vos tenés una resonancia magnética, por ejemplo, vos ahí, si es una secuencia T1, sí te sirve por ahí ponerle el contraste, pero en un T2 por ahí no. Vos cuando hables de las fases, que sea fase arterial, venosa y escritora, va a ser principalmente para esto, o sea, para la tomo. Perfecto. Sí, perdón, me hice lío al pedo. Buenísimo, gracias. No de nada. Creo que hay una pregunta por el chat. A ver. En un corte bajo, muy función estómago. A ver. En un corte bajo. A ver, vamos a buscar un corte bajo. Ay, yo estaba hablando con el micrófono apagado, sí. ¿Cómo reconozco el estómago de las glándulas intestinales? Creo que es la pregunta. Si querés, porque no sé si tenemos una imagen acá que se vea eso, Carmen, pero de última lo mostramos al final con un recorrido. Bueno, dale. En realidad el estómago lo único que te va a quedar, o sea, cuando vos vas de arriba para abajo, vos vas pasando por todo lo que es el cuerpo y después pasás por lo que es el antro pilórico. El antro pilórico lo vas a ubicar más o menos a esta altura, fíjate acá todavía tengo estómago, ¿sí? Y bien hacia anterior. Eso es más también conociendo la anatomía. Yo sé que esto es el estómago, por ejemplo, porque esto es el hígado. Y si yo miro o pienso en la ubicación anatómica de los órganos de derecha a izquierda, yo tenía el estómago, el hígado y después viene el estómago. Y más hacia posterior viene el vaso. Fíjate que acá se cumple hígado, estómago y vaso, ¿sí? Por eso también sé que esto es el estómago. Las dos intestinales las voy a ver más en la parte media, por ejemplo, estas son esas intestinales, ¿sí? Pero creo que tu duda va más, por ejemplo, esto también, esto es intestino, que de hecho es duodeno y es la segunda parte. Pero, pero eso también es despacito, mirando imágenes y haciendo como más o menos un recorrido del órgano. Si quieren, después al final lo vemos. Pablo, No creo sé si que esa es la duda. marcaste, pero yo no vi dónde marcaste. No sé Ay, si lo. pues soy una boluda, marco con la flecha y me olvido. Ahí va. Esto de acá, perdón, voy de vuelta. Esto, por ejemplo, es el estómago, ¿sí? ¿Cómo sé que yo ese es el estómago y que este también es el estómago y que no es una asa intestinal? Porque yo voy haciendo el recorrido y pensando en lo que es la anatomía. Si yo miro lo que es el abdomen, ¿se acuerdan los cuadrantes superiores de izquierda a derecha, hipocondrio derecho, epigastro, hipocondrio izquierdo? Bueno, pasaba de lo que es el hígado, estómago y vaso. Hígado, estómago, vaso. Hígado, estómago, ya el vaso me queda este pedacito nomás, ¿sí? Que ya se me va, porque estoy bien en cortes bajos. Yo eso sé que es el estómago. Las dos intestinales no se ven así. Las dos intestinales son estas, por ejemplo. Esta, y lo que les marcaba es esta que está acá,
que esa es la segunda porción del duodeno. La sé después de haber visto 200 imágenes, no porque el primer día hice el curso esto me salió, honestamente no. Creo que la duda es, en cortes más abajo, ¿cómo reconozco todavía que es estómago o que es intestino? Después de pasar, lo que debería ver es del estómago, lo que es el antro epilórico, que se ve acá adelante. Y te vas a dar cuenta que no es un asa porque o sea, tiene otra conformación a lo que es el colon, por ejemplo, porque yo no voy a ir a buscar asas de intestino delgado acá, porque las asas del intestino delgado están más en la parte central. Lo que yo puedo ver en la periferia es el colon, y si vos ves lo que es el colon del estómago, hay una diferencia. Entonces eso también te va a ayudar. Pero si quieren, al final hacemos un recorrido y lo vemos a eso. No sé si esa es la duda puntual que tiene Diana. Perfecto. Si quieren, al final lo volvemos a repasar. No hay problema. Bien, entonces, segmentación hepática quedó. Sí, sí. ¿Alguien tiene una duda? ¿Se perdió? Total sinceridad. ¿Se entendió? Bien, perfecto. Bien, y acá estas imágenes me gustan más o menos hoy que les hablo palo de una estructura, por ejemplo, esto y esto. ¿Qué es eso? ¿Qué marqué acá? Estas estructuras. No sé si se ve. ¿Qué es? ¿Qué son? La más posterior Ah, o pegada bien a la vértebra es la aorta. Bien. Y para adelante imagino que debe ser alguna de las ramas del tronco celíaco. La veo como muy cerca del páncreas, así que no. Bien. Puede ser mesentérica superior. Claro, bien. Es la arteria mesentérica superior. Bien. Entonces, ¿qué está formando? El compás aórtico mesentérico. Bien, muy bien, perfecto. Y esta estructura que se ve por acá, ¿qué Una es? pregunta. Si Sí. me agarra a mí la duda de si es la mesentérica superior o si es el tronco celíaco. Está muy bien el razonamiento que hizo la compañera. No vi quién lo había dicho, pero estaba muy bien. Pero ¿cómo termino de discernir y decir, bueno, no es una rama del tronco celíaco, es la mesentérica superior? ¿En qué se pueden basar? La altura por ahí a la que aparece, por ahí con las otras relaciones. Yo lo que pensé es, bueno, Tal si cual. pasa algo entre la aorta y la arteria esa, pues la mesentérica. Ujú. No, está perfecto. Y ahí es donde tiene que estar el razonamiento, decir, bueno, ¿yo cómo puedo diferenciarla? Bueno, si yo tengo el tronco celíaco, tengo que pensar que esas son justamente para 3 órganos, que son estómago, vaso y el hígado mismo. Fíjense que para esta altura del vaso no estoy en su tamaño, o sea, en su parte media del vaso, ¿sí? Que es en donde va a entrar. Fíjense que yo ya acá tengo el páncreas y la esplénica va por arriba del páncreas. A lo que voy. Si yo ya estoy viendo lo que es la cabeza, porque esto es la cabeza del páncreas, estoy bien abajo. ¿Se acuerdan la disposición que hablábamos de cómo es, que va de abajo hacia arriba? Yo debería ver más alto, o sea, lo que es la cola, cuerpo y cola del páncreas para poder ver a la arteria esplénica y recién ahí ver al tronco celíaco. ¿Se entiende? Yo ya estoy viendo la parte media de los riñones, estoy bien abajo. Así que el tronco celíaco no va a ser la que le sigue la mesentérica superior y coincide con todo eso que les va a decir Carmen. Bien, perfecto. ¿Se La de entiende? al lado sería la vena. Bien, muy bien. ¿Y qué vena? ¿Cuál? Acuérdense también lo que les dijo hoy Palo. Hacia qué lado está más o menos la superior y hacia qué lado estaría la inferior. Bueno, pará. Porque encima acá tenemos, justo en esta imagen, o sea, no es un dinámico, es un estático, una imagen estática. Y en esta región, más o menos, esto sería la cabeza del páncreas, ¿sí?
Eh, y se acuerdan que venía la vena, bueno, esplénica, se juntaba con la mesentérica inferior, formaban el tronco esplenomesenterico, y se juntaban con la vena mesentérica superior y formaban la porta. A esta altura es donde se forma la porta, ¿sí? Acá. Entonces yo en esta imagen puedo estar viendo lo que es la porta y esa unión, ¿sí? Entre todos esos vasos que la terminan conformando. En un corte más superior veo, miren acá cómo sale más o menos del mismo lugar, pero en un corte más arriba, se está metiendo. Y en este lugar es donde se junta todo. Yo la verdad es que justo acá, anatómicamente hablando, podría decir que es la vena mesentérica superior, más o menos ubicada anatómicamente. Pero en realidad sería más correcto decir que sería ya la vena porta porque ya se estaría formando. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí. Bien. Pero sí, está bien el razonamiento. ¿Todos entienden? No sé, Pablo, si querés decir algo, porque yo como... Yo No, siempre no, decía... está perfecto. En realidad, Bien. la porta, acuérdense que se forma por detrás de la cabeza del páncreas, en relación a la cabeza. Por eso lo que le dice Carmesta es la porta, que uno lo reconoce porque hace el recorrido y ve que es de mayor tamaño en comparación a la mesentérica, pero si ustedes dicen que es la mesentérica, no va a estar tampoco tan mal, ¿sí? Porque reconocen la ubicación anatómica, saben que ahí va a estar formando la vena porta, y si miren la imagen más arriba, que sería esta, ya está formada la porta y me está dando su rama. Así que este es el nacimiento de la porta. Más abajo es cuando yo podría hablar, sí, de la mesentérica. Pero está bien. ¿Se entiende eso? Sí, sí. Que mientras podamos justificar, aunque no sea la mesentérica, está bien. Ah, Tal cual, tal cual. La realidad es que en el examen, como son imágenes estáticas, la idea es eso, que ustedes estén ubicados. Después, si eso, ir a lo finito, que sea la porta o la mesentérica superior, y ahí por ahí, si uno quisiese confirmarlo como tal, uno que recién empieza, porque obviamente el que hace esta especialidad la tiene mucho más en clara, pero el que recién empieza, sobre todo nosotros como más médicos generales, es poder reconocer y decir, bueno, puede ser cualquiera de las dos y por una cuestión que ya es finito hasta dónde está el aporte y dónde está la mesentérica superior. La cosa que no digan que eso no sé, es la arteria renal, qué sé yo, que ahí están recontra perdidos, ¿sí? Pero, pero mientras lo justifiquen va a estar bien. Mm. Bien. Nada, yo eso también, como que siempre lo tratamos de explicar porque yo me acuerdo, yo estaba traumada con la vena mesentérica superior, como que yo necesitaba ubicarla porque nada, a mí me tomaba Flavio y nada, yo sabía que él me iba a preguntar eso porque siempre lo hablaba en las clases y nada, estaba medio traumada con eso, entonces como que me recorrí 80 dinámicos para saber ubicarla y si ustedes van viendo la formación... Es verdad que acá es justo donde se forma la vena porta, además por el grosor que decía Palo. Em, pero bueno, más o menos. Estarían bien ubicados y dirían eh, eso que hablamos recién, ¿sí? Bien. Em, nada, no sé. ¿Qué otra cosa más de esta imagen? Acá vemos, acá más o menos quién estaría asomándose por el compás. Esta es la cabeza del páncreas. el gancho. Bien. Ahí no puedo escribir. Bueno, más o menos. Y más arriba, ¿quién se vería? Del gancho, un corte más superior. ¿Se acuerdan?
¿No es la tercera parte del duodeno? En un corte más superior. Ah. Vena renal era. Bien, la vena renal izquierda, perfecto. Y ahora sí, más inferior al gancho. El duodeno, la tercera porción del Bien, la duodeno. tercera porción del duodeno. Bien. Bien. A ver qué. ¿Esos tres se van a ver además de, o sea, se van a ver en distintos cortes? Claro, sí. Uno más superior, otro más medio. Ah, pensé como que los podíamos llegar a ver todos juntos. Pero No, no. No, ¿se acuerdan que al principio había una imagen que les pusimos que se veían la aorta hacia posterior, la mesentérica hacia adelante y se veía de arriba hacia abajo, vena, gancho y después tercera porción del duodeno? Pará, si Ay, querés claro, ahí sí. Estaban de superior a compartimos. inferior. Como que en mi cabeza habían quedado uno Claro, pegadito al otro. claro, o sea, nunca te van a quedar los tres juntos. De hecho, en la imagen que tenía Carmen recién la última se veían en orden. No sé si lo reconocieron. Si querés, Ahí lo volví a pongo. la tomo y ahí te muestro. Ahí está. Ahí, fíjate, tenés de izquierda a derecha, estos son los dos riñones, ¿sí? Y estamos en una fase que, arterial o venosa. Venosa porque no se diferencian. Muy bien. Y fíjense, esto que está acá es la vena renal, ¿sí? Izquierda. Esta es la izquierda, acá viene la derecha y van a ir a drenar a esto que es la vena cava inferior. Entonces, ahí les marco la vena renal izquierda. Esta es la aorta, esta es la arteria mesentérica, ¿sí? Entonces, de arriba hacia abajo vemos vena renal izquierda, este es el gancho de la cabeza del páncreas, y acá vemos tercera porción del duodeno. ¿Lo ven? Sí, sí. Sí, re. Perfecto. Genial. Bien. Y bueno, esto, última parte de hígado, ¿cuándo tenemos hepatomegalia? Esto se pregunta, ¿sí? Bien. Vamos a tener hepatomegalia cuando el hígado supera la línea media hacia la izquierda más de 5 centímetros, o sea, la línea media, más o menos una línea que pasa por la aorta. Esperen que no lo puedo marcar. Horrible la línea, pero bueno, imagínense lo lindo. 5 centímetros para acá, más de 5 centímetros se considera hepatomegalia. Bien. Después, cuando pierde la concavidad de su borde interno y cuando en cortes más abajo, sigo viendo el parénquima hepático, ¿sí? Cuando ya en un corte más abajo del polo inferior del riñón derecho, sigo viendo hígado, ¿sí? Si yo sigo bajando y ya pasé el riñón derecho, el polo inferior ya lo pasé, y sigo viendo hígado, tengo hepatomegalia, ¿sí? Esto acuérdenselo, porque se nos pueden preguntar. Bien, y ahí sería todo. Bueno, acá les dejamos este link que después se los pasamos por el grupo para que después repasen cómo es la segmentación. Y bueno, ya después tocaría a Eric. ¿Alguna duda? ¿Alguien se quedó con algo? Eric, yo. Bueno, listo chicos, les voy a hacer eso bien sencillo, ¿sí? Para que ustedes puedan ir a almorzar y todo. Lo que te voy a mostrar es un poco ahora sobre vía biliar. ¿Ustedes ven mi pantalla? Sí, se ve. Bien, listo. Cualquier cosa les voy preguntando y si tienes dudas solo me preguntas, ¿sí? Bueno, vamos a hablar de vía biliar. O sea, primero, ¿cómo está compuesta la vía biliar? Acá arriba vamos a tener los conductos hepáticos derecho e izquierdo, que me dan el conducto hepático común, que es importante saber las medidas, porque si tiene alguna alteración patológica, esas medidas pueden cambiarse, ¿sí?
En ese caso del conducto hepático común vamos a tener de 4 a 5 milímetros. Déjenme poner acá una... No sé si ustedes ven acá. A ver. Creo que ahí está. O sea, acá el conducto hepático común de 4 a 5 milímetros, que después, junto con el conducto cístico, es lo que me va a formar el colédoco, ¿sí? El colédoco tiene un dato importante que suelen preguntar en los finales. Una persona que no es colecistectomizada, o sea, que todavía tiene la vesícula biliar, el tamaño normal son de 7 milímetros. Pero si tuvo alguna piedra en la vesícula, algo que fue necesario hacer la retirada o sea, una colecistectomía, entonces el tamaño normal puede llegar hasta 11 milímetros, ¿sí? Eso es importante, siempre preguntan. Entonces tengo las medidas de esas 7 milímetros si tiene la vesícula y hasta 11 milímetros si no la tiene. Y acá toda esa vía biliar, el conducto, ¿sí? Va a desembocar en la segunda porción de duodeno en la cara postero interna, junto con el conducto pancreático principal, que también es llamado conducto de Wilson, ¿sí? Donde va a volcar el contenido. Eso es importante saber porque a veces los litos pueden escapar de la vesícula y pueden clavar en esta área, ¿sí? Entonces, una de las causas del que el paciente puede llegar a tener una pancreatitis puede ser por un lito que enclavó justamente acá el esfínter de Oddi, ¿sí? Y acá es importante decir que la vía biliar, el método de estudio, el principal va a ser la ecografía hepatobilio-pancreática. Uno, porque es más barata, es más fácil encontrar en cualquier lado, en cualquier hospital. Es más difícil que podemos tener en unidades básicas tomografía, resonancia. Entonces, el estudio de elección va a ser la ecografía, ¿sí? Justamente por la facilidad, la practicidad y por cuestiones también económicas. Entonces, acá es una imagen para que ustedes vean acá más o menos el esfínter de Oddi, ¿sí? Entonces, como estábamos diciendo, es eso, de la ecografía, es una técnica de elección, es accesible, ¿sí? Tiene colaboración mínima del paciente, quiere decir que lo que va a necesitar más que nada es del operador. No usa radiaciones, que es importante, tampoco tiene la utilización de yodo, o sea que no tiene contraindicaciones. Acá vamos a ver una ecografía, ¿sí? Vamos a ver el cuerpo de la vesícula. Acá vamos a tener la puerta derecha, más que nada que puedan ubicarse. Después, un estudio complementario a la tomografía, se utiliza contraste. Ese sí vamos a necesitar de la colaboración del paciente. Es una sensibilidad menor que la ecografía, ¿sí? Para detectar calcificaciones. ¿Y para qué las vamos a utilizar? Para estratificar tumores en la tomografía. Y acá vemos, como estaban diciendo las chicas, próximamente que vimos acá la vesícula, ¿sí? Después vamos a tener otro estudio complementario, que es la resonancia magnética. Esa se utiliza cuando tenemos la tomografía contraindicada, eso no utiliza yodo. La colaboración también mínima del paciente, no es operador dependiente, que es la diferencia con la ecografía, que sí es operador dependiente. No tiene muchas complicaciones, estudia la viabilidad y órganos adyacentes, y igual que la tomografía vamos a estratificar tumores. Y así que la vemos. Ustedes ya vieron clases de resonancia, ¿sí? Decime, para ustedes esa resonancia estaría en cuál secuencia y por qué. En T2, por la hiperintensidad del líquido, sería bilis en la vía. Perfecto, perfecto. Igual hiciste un resalte, te voy a resaltar porque eso es muy importante. La diferencia entre tomografía y resonancia. La tomografía vamos a hablar de densidad, sería un hiperdenso, pero en resonancia, como bien dijiste vos, Antonella, es hiperintensidad, ¿sí? En resonancia magnética siempre vamos a hablar sobre intensidad, hiper o hipointenso, y está perfecto, esa es secuencia T2. Después acá, más que nada para poder mencionar la ecoendoscopía, eso no se da en la cursada y tampoco se ve en final, pero pusimos más que nada para que ustedes vean una diferencia porque existe. La ecoendoscopía es invasiva, ¿sí? No utiliza contraste, también como la ecografía es operador dependiente.
va a estudiar tanto la viabilidad como los órganos adyacentes, pero lo pusimos porque la ecoendoscopía es muy importante porque puede hacer tanto diagnóstico como estadificación como biopsia. O sea, en un único estudio tendríamos todas las respuestas que estamos buscando. Y así que la ve, ¿sí? Acá tenemos la vena porta, la vesícula, la vía biliar y ese es el tumor. O sea, con un único estudio vamos a tener todas las informaciones que estamos buscando. Y acá vamos a hablar un poco de la colangiopancreato retrógrada endoscópica. ¿Cuál es la diferencia? Una colangioresonancia, que es esa de acá, que estamos viendo, la colangioresonancia, es no invasiva, no necesita contraste porque podemos jugar con la secuencia, en ese caso vamos a utilizar la T2. La colaboración del paciente es mínima, tampoco es operador dependiente, tiene un menor porcentaje de complicaciones y ahí les voy a explicar por qué. Estudia la vesiculabilidad de los órganos y tiene diagnóstico y estadificación. La CEPRE, en contrapartida, es invasiva, ¿sí? O sea, vamos a necesitar poner un tubo que atraviese el conducto de Oddi, que necesite yodo, colaboración del paciente y operador dependiente. Y es importante porque la CEPRE incluso tiene como una de las complicaciones la pancreatitis. ¿Por qué? Cuando vamos a utilizar la CEPRE, lo que va a hacer el conducto de Oddi va a edematizar, ¿sí? Y eso sería como un equiparado, como si tuviera un lito, impidiendo que el páncreas vuelque su contenido a la segunda porción del duodeno. Y por esa razón, la CEPRE, por más que sea un estudio fantástico, porque también vamos a buscar, a tener las respuestas que buscamos y de paso podemos también, si hay un lito, podemos sacarlo. Existe esa complicación que es muy importante, que el paciente puede llegar a tener una pancreatitis causa del estudio, ¿sí? Entonces, la diferencia de colangioresonancia, vamos a hacer diagnóstico y estadificación, y la CEPRE, además del diagnóstico, también el tratamiento. Pero llevando ese concepto que es importante las complicaciones que sí puede generar. Sobre la viabilidad, hasta ahora, ¿ustedes tienen alguna duda? ¿Algo que no quedó claro? Bueno, cualquier cosa pregunten, ¿sí? Y acá si muestra, ¿sí? Con resonancia, lo vemos bien todo el conducto. Y así vemos la CEPRE. Acá está todo el aparato del estudio, ¿sí? Acá vamos a tener esa introducción, ese contacto con el esfínter de Oddi y cómo el contraste me va a resaltar tanto la viabilidad como también el conducto de Wilson, ¿sí? De acá para acá estamos viendo un páncreas. Chicos, viabilidad es muy sencillo, pero es muy preguntado principalmente sobre esas diferencias de colangio y CEPRE, que el método de elección es la ecografía y las medidas, ¿sí? Siempre pregunto y acuérdense del colédoco, hasta 7 con vesícula y hasta 11 sin vesícula. Y bueno, y para terminar vamos a hablar rapidito de vaso. El vaso es importante acordarse que es un órgano linfático secundario y es muy vascularizado, ¿sí? Está situado en la izquierda, justo por detrás del estómago, y se desarrolla básicamente con el tubo digestivo, se comparte con sus vasos, pero no tiene ninguna acción digestiva. Eso es lo más importante del vaso. Cuando vamos a hacer el estudio, ¿sí? Con la tomografía que vamos a utilizar el contraste, en la fase arterial, si ustedes fijan acá el vaso, va a tener un aspecto que es atigrado, ¿sí? Vamos a ver la médula roja, que va a agarrar la atención más rápida que la blanca y nos va a dar ese aspecto, ¿sí? Del vaso, dos cosas. Uno, que es muy fácil para que ustedes puedan identificar en qué fase se encuentra. En la fase arterial va a tener ese aspecto atigrado. En la fase portal va a estar enteramente hiperdenso, ¿sí? Y vamos a hablar más que nada de esplenomegalia con dos datos. Un diámetro longitudinal que tiene que superar 13 centímetros. Si está mayor de 13 centímetros es una esplenomegalia.
O otra pregunta también que se hace, no del centímetro, pero cuánto se mide, y son de 300 centímetros cúbicos. Son las dos medidas que ustedes pueden utilizar sobre determinar qué es la esplenomegalia. De vaso, lo importante es eso, ¿sí? Y ahora un repaso de toda la clase. Para poder hacer ese repaso, ¿ustedes tienen alguna duda de vaso y de viabilidad hasta ahora? ¿Alguna duda? ¿Alguien quiere preguntar? No, se entendió. Bien, perfecto. Entonces vamos a hacer un recordatorio de la clase de hoy, ¿sí? Las paredes de las vísceras huecas no pueden medir más que 3 milímetros. Por ahí, el momento que vayan a hacer van a ver un estudio de tomografía, si existe algún tipo de inflamación y la pared mide más que 3 milímetros, ¿sí? Ya voy a hablar de una pared patológica. El estómago y el colon pueden tener aire en su interior, ¿sí? Eso ustedes pueden ver en los estudios, pero nunca en intestino delgado si hay un proceso patológico. La grasa del peritoneo que rodea las vísceras deben tener la misma densidad, porque estamos hablando de tomografía, tiene que tener la misma densidad que la grasa del tejido celular subcutáneo. Entonces va a tener como una característica como estuviera viendo sucia. Y eso es muy frecuente ver en las tomografías de diverticulitis y también de pancreatitis. El vaso con contraste que adquiere ese aspecto atigrado, ¿sí? Es porque la médula blanca y roja va a tener distintas fases de tensión, y si está en atigrado es una fase arterial, si está enteramente hiperdenso está en la fase portal. Se considera la hepatomegalia cuando supera la línea hacia la izquierda más de 5 centímetros, pierde esa concavidad que tiene el borde interno, y cuando seguimos viendo el parénquima hepático en los planos, que eso podemos ver tanto en axial, si vemos que comparte el parénquima hepático con el riñón derecho, ¿sí? O cuando vamos a ver una reconstrucción coronal y vemos que si el órgano desciende por el riñón derecho, también es una forma de identificar una hepatomegalia. Y la esplenomegalia, que es el vaso mayor a 3 centímetros o mide más que 300 centímetros cúbicos. Chicos, eso básicamente todo. ¿Tiene algún dato que ustedes quieren que yo vuelva para que ustedes puedan anotar? Yo tengo una pregunta, pero es de radiografía, tipo de otra cosa. Bueno, No sé si es ok. importante si la preguntan. No sé cómo darme cuenta si en la radiografía de abdomen el paciente está de pie o está en decúbito. O sea, no sé si es importante diferenciarlo o no. Algunos hacen Sí. Sí. Deci- No, Responde, pueden Eri. decir, Pablo. Ahí va. De la radiografía, la realidad no sé si es un método por imágenes que les vayan a poner. La verdad es que tampoco es que se usa mucho. Pero vos, para saber si un paciente cuando se hace la radiografía está de pie o no, lo que tenés que mirar es si tiene niveles hidroaéreos. Si un paciente, o sea, vos ves una radiografía y tenés niveles hidroaéreos, ¿dónde los vas a buscar? En asas intestinales, en vejiga, en estómago, que vos veas que diferencias un límite, por ejemplo, en la vejiga tenés un límite hacia abajo es líquido y hacia arriba es aire, lo mismo en el estómago, lo mismo en las asas intestinales, es que el paciente está parado. Eso es lo que tenés que mirar. Si vos tenés presencia de niveles hidroaéreos, el paciente está parado. ¿Se entiende? Ah, genial. Ahí entendí. Es lo único que tenés que mirarle. Ahí estoy buscando una imagen y pongo en Gracias. grupo. Que ustedes van a ver que tiene uno que el paciente está parado y en la otra el paciente está acostado. Después nada Bien, más. con una duda de vía biliar, ¿de qué Ujú. imágenes nos pueden llegar a mostrar entonces? ¿Una ecografía? ¿Veremos? No. Mira, Mira, de biliar, Claro, algunos profesores pueden dar ecografía, no es más frecuente, pero por ahí lo más frecuente sea una resonancia, una CEPRE como mucho, eso, porque es la forma que ustedes van a ver mejor la viabilidad. Bien. tal cual. Las imágenes son de ahí. De ecografía solamente he visto una sola persona que tomó
que se veía la vesícula con unas imágenes bastante redondeadas y la diferencia no era de cálculos, era de pólipos, ténganlo en cuenta por las dudas, que la clave era, o sea, parecía todo como si fuesen cálculos de la vía biliar y el truco, por decirlo de alguna forma, estaba en que te decía que el paciente lo movías del lugar y esas imágenes que vos veías siempre quedaban estáticas, digamos, no se movían. Entonces, bueno, vos ahí decís, no son cálculos, eran pólipos lo que tenían, que eran pólipos en la vesícula. Nada, tipo, te la puedo mostrar algo así, pero es como dijo Eri, son en ese tipo de imágenes por lo general. Eco vi solamente una y ni siquiera era para litos. Bárbaro, Pero bueno, bien. que sea el ¿Una diagnóstico meso o una diferencial. CEPRE, digamos? Esas dos. Claro. Ahora les mandamos ahí en el grupo los links para hacer los recorridos y con las referencias y cualquier cosa nos preguntan. Yo porque ya es la 1:30, por ahí hace como 2 horas que estamos, deben estar cansados, por ahí tienen hambre. No sé si hay otra clase después que tengan como para descansar, pero les mandamos ahí al grupo los links y cualquier cosa nos dicen. ¿Se entendió? ¿Les sirvió la clase? Sí, se entendió. Bueno, ¿Sí? Básicamente es eso. Si no tienen dudas, las dejamos y cualquier cosa después nos dicen qué tema les gustaría que veamos el sábado. ¿Bien? dale, buenísimo. Muchas gracias. No, por favor. Hasta luego. Chao chicos, hasta luego.